Hace poco me invitaron a un seminario internacional de co-creación con usuarios extremos organizado desde Chile, donde había un grupo de gente trabajando en diseño inclusivo. Quise entrevistar a algunos de los que tuve el gusto de escuchar. En este seminario, cuando se habló de usuarios extremos, se lo fue definiendo de una manera muy abierta. Por eso, Izaskun, en un episodio anterior de esta serie, nos habló de diseñar con gente con discapacidad intelectual y Luigia con adultos mayores y públicos periféricos. Hoy les presento a Whitman Said Balbuena, un diseñador colombiano trabajando con la restitución de la memoria colectiva desde la diversidad cultural. Con su equipo Whitman se acerca a las comunidades y les pregunta qué quieren restituir. Después apoyan un trabajo de codiseño donde crean lo que surge desde las comunidades. Este es el cuarto episodio de la serie Diseño Inclusivo. Queremos entender la amplitud del término diseño inclusivo y lo hacemos escuchando voces desde diferentes países, trabajando con diferentes grupos y con diferentes metodologías. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Mi nombre es Whitman Said Balbuena Buitrago. Cualquier pregunta que me quieras hacer sobre mi nombre, miramos a ver, porque sé que suena un poco raro para acá. Bueno, a ver, contame, ¿cuál es la historia? No, pues que Whitman Said son dos nombres que realmente son como de origen árabe, pero pues yo de árabe no tengo nada. Soy bogotano de pura cepa, como decimos por acá. Y hay unas historias detrás de ese nombre de por qué una persona como yo, que soy hijo y nieto de campesinos desplazados por la violencia de aquí del norte de Cundinamarca, que es el departamento donde está ubicado Bogotá, pues al ser desplazados por la violencia llegaron acá y pues por eso es que yo soy bogotano, porque si no entonces, no sé, sería campesino, digamos, ¿sí? Y pues no es normal que aquí una persona tenga un nombre de estos. Cuando las personas empezaron a preguntar de dónde venía ese nombre, porque pues para mí era normal tener un nombre así, ¿cierto? Pero pues resultó que no tanto. Entonces empecé a averiguar con mi familia. Y lo único que se alcanzó a llegar, que también es una historia muy borrosa, es que un tío muy cercano a mi mamá estaba en ese momento leyendo una novela donde habían dos protagonistas, bueno, el protagonista y el antagonista, y uno se llamaba Whitman y otro Said. Y se les ocurrió muy buena idea ponerme a mí el nombre, que él estaba en ese momento allí leyendo. Y decime, ¿encontraste el libro alguna vez? No, mira que lo he buscado, lo busqué con otra tía, lo busqué con mi mamá. Ellos no son de una tradición lectora. Entonces, además era raro, ¿no? Porque pues como todos venían de origen campesino, pues no sé si conozcas un poco eso, pero no es común que los campesinos, y menos en esa época, digamos, tuviesen mucho acceso al libro. Entonces eso era exótico para mi familia y creo que por eso fue que me pusieron este nombre y bueno, ahí me quedé así y muchas veces me toca explicarlo por esas razones, porque pues mi apellido sí, claramente mis apellidos vienen de España. ¿Y qué estudiaste? ¿Qué estudié? Bueno, yo también soy hijo de la universidad y de la educación pública. Realmente este país todo o el 90% lo he hecho en educación pública desde la primaria, el bachillerato en colegios públicos. Y ya en la universidad, yo estudié acá en la Universidad Pedagógica Nacional una carrera que se llama Licenciatura en Diseño Tecnológico. Esa universidad es una universidad que se especializa en formar los profesores, los docentes para la educación, para atender la educación en el país, pública y privada. Y pues forma en diferentes áreas y una de esas áreas es esta, que realmente aquí se conoce más como tecnología, la área de tecnología e informática, digamos a nivel de la educación media básica, ¿cierto? Es para lo que se forma en esa universidad. Eso fue lo que en principio estudié y después hice y sigo haciendo posgrados. Me gusta estudiar, me gusta aprender, entonces sigo estudiando. Saliendo de la Universidad Pedagógica me presenté a la Universidad Nacional a una maestría que me llamó mucho la atención por la forma en que la estaban mostrando. Era muy nueva en ese momento, ya te estoy hablando de varios años, más de una década, por supuesto, casi 2 décadas de eso. Que es la maestría en Hábitat de la Universidad Nacional. Es una maestría, pues está orientada sobre todo, está orientada a muchos profesionales, pero en particular entran muchos
arquitectos, digamos, ¿sí? Y a mí me llamó la atención algo mucho digamos, como la estaban promocionando, y es que planteaban que la base, digamos, de pensamiento y también del hacer mismo, de lo que uno aprendería allí, era el pensamiento complejo, y yo quería saber qué era eso. Yo creo que es eso, el pensamiento complejo, y cómo es que eso se puede aplicar al hábitat. Este hábitat es el hábitat humano, más que el hábitat, digamos, o los hábitats más naturales. Sin embargo, pues por supuesto siempre se tiene, o allí se plantea mucho esa relación entre lo humano y lo no humano. Entonces, cuando se habla del hábitat, y por eso después entendí por qué el pensamiento complejo, y es porque pues se debería abordar desde ciertas capas de complejidad. Después hice algo que aquí parece raro, y es que aquí, como hay diferentes niveles de posgrado, entonces hay uno que se considera que es anterior, pero no necesariamente es así, pero digamos que no es tan exigente como una maestría, que son las especializaciones, que son de menos tiempo y no exigen, digamos, y no están orientadas a una formación en investigación, sino especializarse en un área, en un campo, en una disciplina, ¿sí? Y salió una que a mí me gustó mucho por todo lo que venía haciendo, que también fue allá de la misma universidad, que se llama Pedagogía del Diseño. Entonces hice la especialización en Pedagogía del Diseño. Entonces yo necesitaba encontrar como un vínculo más fuerte entre toda esa formación en pedagogía, si se quiere, que me da la Universidad Pedagógica desde mi profesión, y el diseño, que si bien lo vi allá, pero aquí era como encontrar más esas claves en que las unían, y pues eso lo hice después de la maestría, y recibí muchas críticas porque no se acostumbra a hacer eso. Muchos me decían, ¿por qué no va a hacer ya el doctorado? Yo, pues no sé, quiero estudiar esto y ya. Acá, por ejemplo, si nosotros queremos competir para un puesto como profesor, por ejemplo, es muy importante que hayamos hecho la especialización en pedagogía, que es una especialización, no es una especialización en pedagogía en diseño, pero es una especialización que se hace en las universidades de ciencias aplicadas, pero es una especialización en pedagogía que, o sea, que cualquiera con una maestría la hace y puede enseñar en ese área. Entonces yo, por ejemplo, tenía clases con pianistas, gente que quería ser profesor de matemática, y solamente a nivel, no se puede enseñar a nivel primario, pero secundario y universitario, claro. Allá es obligatorio. No, aquí es opcional si tú quieres invertir tu dinero y tiempo en eso. No, nadie te No es obliga. obligatorio, pero digamos que es muy recomendable porque tenés más posibilidades de que te contraten, Ah, bueno, digamos. aquí también, digamos, creo que tiene esa figura. Sí, pues si uno se quiere ir por allí. Yo no lo hacía en ese sentido, sino porque quería encontrar eso. Me gusta aprender, y quería encontrar si había algo que uniese más el diseño y la pedagogía. La enseñanza y el aprendizaje, más que la pedagogía en sí misma, digamos, como una ciencia. Y nada, y después de un tiempo de estar trabajando, haciendo investigación, sobre todo yo hacía investigación educativa, investigación social educativa era lo que hacía, digamos, después como parte de mi profesión, junto con la docencia, encontré un problema muy interesante y me acordé. Yo trabajé también como diseñador, diseñando algunas cosas, como partes de máquinas y cosas de eso, que fue como lo que aprendí en el pregrado, pero realmente no duré mucho haciendo eso. Me orienté más por el tema de hacer investigación, como una forma muy interesante de seguir siempre aprendiendo cosas. Pero entonces se me presentó un problema trabajando con unas comunidades indígenas de acá, de la Amazonía, que tiene que ver con la interculturalidad, y sentí en ese momento que la investigación en educación no me daba las herramientas para poder transformar eso, me daba las herramientas para poder entenderlo, pero no para poder transformarlo, y yo quería transformarlo, y pues me acordé, por supuesto, que soy diseñador y que el diseño sí tiene ese poder transformador, y entonces me decidí a estudiar un doctorado en diseño para aprender a hacer investigación diferente a la que venía haciendo, y en eso estoy. Eso es lo que he estudiado. Y en este doctorado estás justamente porque yo vi que tu trabajo, y por lo cual te convoqué a esta charla, era porque yo vi que vos trabajabas en diseño e interculturalidad. Entonces, el trabajo que estás haciendo de investigación es eso, ¿entiendo bien? Sí, solo le agregaría otro ingrediente, y es creatividad, pero la creatividad es como, lo entiendo hoy día, una dimensión de esa diversidad cultural, pero sí, básicamente es diseño participativo o co-creación con interculturalidad. Pues básicamente lo que he planteado,
A veces suena duro, pero pues es también como tratar de sintetizar a ver si se provoca algo, porque soy un diseñador de provocaciones, entonces de pronto a veces digo cosas es como solo para provocar alguna situación. Y cuando presenté eso en el doctorado, afirmé que no había interculturalidad sin creatividad. Eso generó muchas, como que suscitó muchas expectativas por un lado, pero también dudas, pero también como ciertas reticencias de usted, ¿por qué está afirmando eso? Y yo no, pues yo lo estoy afirmando porque es una conjetura que voy a mirar si eso funciona o no funciona. Y en eso estoy ya entregando pues los resultados de haber hecho muchos experimentos con diferentes comunidades y tipos de comunidades y a ver si esto sí tiene un asidero de esta conjetura que en algún momento, ya no me acuerdo, hace como 4 o 5 años fue que dije algo así y en eso estoy. Y decime una cosa, a ver, ¿me contás sobre uno de estos experimentos que hiciste con las comunidades? A mí me interesó, por ejemplo, el tema de la memoria colectiva. ¿Con todos trabajaste la memoria colectiva? No, 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 no. La memoria colectiva la traje únicamente con 2 casos y que de hecho fue que me invitaron porque la memoria colectiva no era mi objeto de investigación, sino es el objeto de investigación de un colega que está mirando eso con la cocreación y con la cocreación de lo que él llama experiencias artísticas transmedia. Y lo que él buscaba era comunidades que tuviesen, digamos, esa necesidad de restituir su memoria por alguna razón y trabajamos con dos. Eso fue muy interesante porque además justo cuando salieron las aprobaciones de los 2 casos que se manejaron como 2 proyectos paralelos, fue cuando caímos en pandemia. Y nosotros teníamos un plan de investigación muy de campo, pues por supuesto, para ir a trabajar con las comunidades. Eso nos desordenó, nos iteró demasiado el proceso y nos tocó casi que reinventar todo para poder trabajar con ellos. Además, por las condiciones de estas comunidades, que son aquí en Colombia, muchas de estas comunidades tienen difícil acceso a estas tecnologías y estos medios, y si lo tienen, pues no es de alta calidad como para hacer procesos que pues tú sabes que a veces se requiere cierta capacidad o cierto músculo tecnológico para poder hacer algo. Y pues si se cae la señal, que es normal, digamos, que se cae la señal, pues entonces eso hacía más difícil. Bueno, ahí aprendiendo como toda la humanidad, pienso, cómo poder hacer sus cosas sin podernos ver, sin podernos juntar. Entonces era un súper reto co-crear para restituir la memoria de forma remota. ¿Y qué se inventaron? A ver. Bien, lo primero es que no, acá nos tocaba cogernos como a la legislación de momento y no podíamos, realmente hubo momentos en que no podíamos salir de acá, ¿cierto? No podíamos conectarnos, tocaba llamarlos. Entonces aquí siguen funcionando esas tecnologías, digamos, no digitales y pues los llamábamos a sus teléfonos. Sí, los llamamos a sus teléfonos y me acordaba mucho de en mi juventud, cuando uno quería reunirse con los amigos, todavía no había aquí celulares, entonces uno llamaba al teléfono fijo de la casa y acordaba una cita en un lugar de la ciudad desde ahí con un tiempo. Y pues ahora que lo pienso, eso era una situación de mucha confianza porque uno se iba allá y no sabía si el otro iba a llegar. Y pues como todos estamos en el momento en que nos íbamos a encontrar en tránsito, pues no había dónde llamarlos, cosa diferente que ahorita nos parece muy natural que si alguien no llega a una reunión, pues lo llamas al celular y te contesta, digamos. Eso no se vivía. Y entonces esta situación nos hizo recordar que así podemos funcionar y así empezamos a acordar con ellos ciertos momentos, no ciertos lugares todavía, pero sí ciertos momentos. Y ya acordando, digamos, los momentos, después acordábamos los lugares, siguiendo lo que llamaban aquí los protocolos. Entonces tú ves mucho de esos trabajos de campo que nos tocaba, pues por supuesto, el tema del distanciamiento social, el tema de el cubrebocas, el tema de nos tocó formarnos en cómo hacer los protocolos, tomar la temperatura de la gente, bueno, hacer todo este tipo de cosas que no estaban previstas. Pero lograban encontrarse, o sea, lograron encontrarse físicamente. Logramos encontrarnos, no podíamos superar un número de personas en un espacio X porque también había ese acondicionamiento y también un tiempo. Entonces, lo que teníamos planeado, pues tocó rediseñarlo, ajustarlo, digamos, a esa situación y de allí surgió algo muy interesante
que es que nosotros siempre hacíamos las experiencias de co-creación in situ, eso previendo, digamos, que se requería algún tiempo para adelantar los procesos creativos con las personas, pero como ya no podíamos hacer eso, entonces nos inventamos unas participaciones asincrónicas. Y entonces diseñábamos todo y ya teníamos contacto, por ejemplo, eso sirvió mucho para conectar a los más jóvenes con los más abuelos de la comunidad, porque los más jóvenes sí usaban uno que otro celular y les llegaba alguna que otra información. Y entonces nosotros diseñábamos unas piezas con unos instructivos para que ellos hicieran parte del proceso creativo allá entre ellos y después nos iban reportando o nos iban reportando de momento. Entonces decimos, vamos a crear podcasts, entonces vamos a hacer relatos de tal cosa, o vamos a crear imágenes del barrio o imágenes del río, entonces vamos a hacer tal cosa. Bueno, también con eso, en algún momento íbamos y hacíamos unos pequeños talleres de grabación de entrevistas para los niños, por ejemplo, o de grabación de videos como simulando ser youtubers o cosas así. Y entonces los niños se pegan muy rápido, muy fácil a eso, aprenden muy rápido y se volvían como nuestros corresponsales en campo, una cosa así, más o menos. Y entonces con ellos les íbamos diciendo por teléfono, ellos iban aplicando, ellos se volvían los facilitadores que antes éramos nosotros, pero también eran participantes, usuarios creativos, ¿no? ¿Pero qué estaban diseñando? Con ellos estaban diseñando unos, les llaman ecosistemas transmedia para restitución de la memoria. Entonces con ellos hizo... Ahora explícame qué es concretamente un ecosistema transmedia para reconstitución de la memoria. No me dice nada. Un grabador, un video, un qué, ¿en qué formato? Ok, los formatos son parte de la decisión. Con ellos se hizo todo un proceso longitudinal desde encontrar, digamos, sus intereses y necesidades. Eso fue lo primero. O sea, ¿qué era lo que querían restituir? ¿Qué parte de la memoria o qué memorias o saberes? Eso fue lo primero. En el caso de la comunidad de la playa, ellos lo que querían restituir era el saber que había sido desplazado, que es el saber propio de la pesca. Ellos son una comunidad ribereña, entonces ellos son pescadores. Han sido pescadores por tradición. ¿Qué sucedió? Que por una intervención del gobierno, básicamente, hizo un negocio con una multinacional y se les ocurrió que era buena idea poner una represa, ¿sí? Una represa para generación de energía eléctrica. Entonces intervino todo el río. Y esa intervención del río pues tuvo diferentes afectaciones, entre esas pues las ecológicas y también pues a las personas pues básicamente las desplazó sin desplazarlas, digo yo, porque ellos siguen viviendo allí, pero ya no pueden hacer lo que venían haciendo porque pues al cambiar el río, su naturaleza, pues lo que sucedió es que ya no podían pescar básicamente, ¿cierto? Y ellos cuentan, digamos ya en detalle cuál es el problema de las especies que ya no crecen, todo el tema del oxígeno, especies nuevas que trajeron y que ahora son depredadoras de las nativas, bueno, toda la afectación, digamos, medioambiental que tú te puedas imaginar, pero con eso también la vida, pues digamos, más cotidiana de la gente. Entonces ellos querían restituir inicialmente, digamos, toda esta memoria. Después venía, bueno, y ahora sí, tu pregunta, ¿y cómo hacemos eso? Entonces, ¿en qué lo hacemos? Entonces nosotros dijimos, bueno, nosotros, claro, hablamos en un lenguaje un poco más cotidiano con ellos y pues hay muchas formas, muchos formatos de restituir eso. Presentamos muchas opciones, ¿sí? Se pueden hacer contenidos digitales, contenidos análogos, se pueden hacer objetos, se pueden hacer, como te digo, podcasts, se pueden hacer muchas cosas. Y después de presentar un panorama y otras ideas que de pronto ellos, en un caso muy interesante, ellos propusieron una que a nosotros nunca se nos ocurrió, también como producto de que esto, digamos, una consecuencia también social es que la intervención de este megaproyecto dividió a la comunidad, quienes estaban a favor y quienes estaban en contra. Antes no existía eso, entonces pues, generó, digamos, como unos conflictos internos y cuando nosotros les pedíamos que hiciéramos estos trabajos colectivos, dependía mucho de dónde lo íbamos a hacer. Entonces, si íbamos a la casa de la señora X, la otra señora decía, yo con ella no hablo, entonces allá no lo hago. Entonces, bueno, entonces cambiamos el lugar, vamos entonces a otro lugar, a este otro lado. Y la otra decía, no, si es en la casa de la fulana no sé qué, entonces yo no voy. Nosotros, ok. Entonces, evidenciamos en la piel, pues ese rompimiento del tejido social y entonces de ellos mismos surgió la idea de, ¿por qué no hacemos todo esto en un lugar que ellos llamaron neutro? Nosotros, sí, perfecto. ¿Cuál es ese lugar neutro aquí? Perdón, pues no existía un lugar neutro.
todos los lugares ya tenían una carga simbólica de quién es el dueño de este pedazo de tierra, digamos. Pero había otros que eran públicos y entonces yo dije, ¿y por qué no creamos entonces un lugar para la restitución de la memoria y la co-creación? Y a nosotros nos pareció fantástico y eso es una de las cosas que está ahorita en prototipo, de hecho. Hay muchas cosas que con ellos tenemos ahorita prototipado y que pues queremos entrar en la fase ya de desarrollarlos. Entonces se diseñó, se escogió pues el lugar de la construcción, se sugirió por parte de ellos y también de nosotros que se hiciera con las técnicas locales de construcción, porque ellos han construido sus casas, entonces digamos como esa arquitectura no disciplinar, indisciplinada, no sé cómo llamarla, esa popular, digamos, entonces que la hacemos con nuestras técnicas de construcción del campesinado, pues, y nosotros, pues, alguna que otra cosa aportábamos desde el punto de vista del diseño y otras cosas que podemos percibir allí, pero finalmente fue un diseño propio, está ahorita maquetado, existe una maqueta, por ahí en algún video aparece cuando uno de los líderes está ya terminando, digamos, como ese maquetado, se pensaron los lugares de cómo íbamos a hacer. Bueno, esa es una instancia de ese ecosistema, pero hay otras, como por ejemplo, ellos en particular decidieron hacer una página web inmersiva para hacer recorridos y para que la gente cuando entra a la página web pueda conocer ese lugar y empezar a tener un vínculo con ellos mismos, digamos, ya a distancia. Esa página web también está en prototipo, por ahí tenemos ya un prototipo inmersivo, avanzadito. Y también ellos sugirieron hacer una app. Esa app sí quedó más bien como en sketch, como en bosquejo, ¿cierto? Ellos a veces cogen una plataforma que llamamos nosotros, o bueno, un objeto, y como que se concentran en ese, y el otro le dan al ladito, y así, y se va construyendo. Y hay otra que definieron también, o definimos, porque eso fue una definición conjunta, y es hacer una plataforma que vincule varios de estos, que la materialización va a ser en lo que se conoce como papercraft, con algunas marcas para poder conectar con la app cuando esté desarrollada y también está pues con la página web. ¿De papel? No entiendo. Dijiste papercraft, pero quiere decir que es de papel de verdad. Sí, sí, o sea, se diseña para que las personas los puedan descargar con un instructivo y lo puedan armar. Ah, ok. ¿Pero qué es lo que diseñan? Son como juguetes, ¿sí? Que, pues, digamos, la idea ahorita original parece ser que quieren que hagamos como una especie de origamis de las especies que están siendo más afectadas del río, o sea, de peces, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros diseñamos es como unos desarrollos donde las personas pueden descargar eso, imprimirlo, cortarlo, armar un pez y en la impresión van a quedar unas marcas que tú con la app vas seguramente poder leer y entrarás a otro contenido. ¿Sí? Que es la idea del otras media, es que las narrativas y las experiencias vayan navegando entre diferentes medios. Entonces el papercraft contará una parte de la historia que funciona sola, pero que cuando tú la conectas con los otros medios, pues vas ampliando, vas distribuyendo, digamos, esa narrativa, esa historia. Si entras a la página web, lo mismo. Cuando entres a la app. Pero aparte de todo esto, estuvieron haciendo videos, porque yo estuve viendo unos videos. Sí, claro, nosotros hacemos videos también como parte de la investigación y como parte, digamos, de otros insumos que nos solicitaban, digamos, como requerimientos de las instituciones con las cuales trabajamos, entonces nos piden hacer videos. Hay unos videos que nosotros hicimos porque participamos en un premio, el Premio Nacional acá de Diseño para la Transformación Social. Entonces nos pidieron, no nos pidieron un paper, nos pidieron un video. Pidieron en un video de tantos minutos, cuéntenos qué es lo que han hecho, cuáles son los resultados hasta el momento y entran a participar. Entonces esos videos es una producción también que se hizo para eso. Y también, pues por supuesto, muchos de esos videos van a ser parte de las historias que se van a encontrar o en la app o en la página web. Digamos, eso es en un caso. El otro caso ya están los desarrollos, ya estamos proponiendo, digamos, toda la parte de implementación de todos los desarrollos, que eso en un barrio en Bucaramanga que se llama Café Madrid. Ellos querían restituir la memoria de una, digo yo, vida anterior que pues prácticamente desapareció, que es cuando llegó el tren a ese barrio. Entonces aquí el tema de los trenes ha sido muy interesante porque pues hubo una infraestructura que después se abandonó, acá no tenemos tren, no funciona, bueno, hay unos trenes por ahí, pero realmente no es una cosa masiva,
Y ese tren funcionaba muy bien y era parte de la vida cotidiana de ese barrio. Y de hecho, el barrio, parte de lo que aprendimos, el barrio se formó gracias a que llegó el tren, digamos. Y ahí se utilizaba sobre todo para carga, aunque también para pasajeros. Como eso se perdió, digamos, la política nacional hizo que los ferrocarriles ya no existieran, pues sobre todo los mayores de esta comunidad, de este barrio, querían restituir esta memoria. Entonces fuimos a trabajar con ellos para restituir toda la memoria que estaba, pues reside en su memoria, en ellos, de lo que es la cultura ferroviaria, lo llaman ellos allí. Y ellos definieron un libro y lo que ellos llaman radio, pero realmente es como tu trabajo, que es una serie de podcasts. Entonces, esos ya están todos producidos, ya todos lo que estamos es haciendo las entregas ya para que las personas los empiecen a usar y a moverlo. El libro pues es un libro impreso, pero pues también sacamos la versión digital, pero la versión digital pues va a estar más adelante. Por ahora se está haciendo entrega de los números impresos y la página web ya está también lista para entregar. Ahora, cuando vos decís nosotros y ellos te referís a estas comunidades indígenas, ¿entiendo bien? Estas comunidades, estas en particular no son comunidades indígenas, aunque había población que se autoidentificaba como indígena. Estas poblaciones son poblaciones sobre todo campesinas o de lo que llamamos aquí como la frontera urbana, digamos, sí, que están, digamos, como a las orillas de las urbes, sobre todo esta última, que es un barrio popular que pertenece a una ciudad que es Bucaramanga, pero que fue poblada y ha sido poblada naturalmente por el mismo fenómeno que te comentaba ahorita, del cual también soy origen, que es la violencia del país. Entonces, en principio, o eran indígenas o eran campesinos de sus territorios, fueron desplazados y estas personas generalmente pues llegan aquí a las ciudades. Yo no sé si tú sabes, pero Colombia desde hace mucho tiempo, infortunadamente, tenemos un récord de desplazamiento interno, ¿sí? Por violencia. Entonces, muchas de nuestras urbes, de nuestras ciudades, se forman de todas estas personas que llegan, que antes eran nativas, ya sea como indígenas o como campesinas, pero pues al llegar acá, pues prácticamente pierden eso que son porque pues no pueden hacer eso. En una ciudad un campesino no puede ser campesino. Le toca para sobrevivir hacer otra multiplicidad de cosas, lo que pueda ofrecerle la ciudad y lo que tenga también él como capacidad para hacerlo. Y estas personas tienen esa condición. Entonces se encuentran personas de muchos orígenes, digamos, cercanos a esa urbe en particular, o que vienen más del norte de Colombia o del oriente o incluso del sur, digamos, del centro de Colombia, que sería el sur del departamento de Santander para ellos. Nosotros en Bogotá estamos al sur. Esta entrevista es parte de las listas Educación en Diseño, Diseño Inclusivo y Colombia y Diseño. Whitman nos dice que el diseño siempre tiene una intencionalidad política, aunque el que diseñe no la tenga clara. Entonces eligen trabajar con comunidades diversas y pensar en maneras de restituirles algo que perdieron. Con ello viene un trabajo sobre valores, sobre entender la historia de la comunidad y qué cosas quieren recordar. Apoyar a las comunidades en procesos creativos para poder recordar tiene una intencionalidad política. Es una manera de hacer activismo o de entender la práctica del diseño con un fin común, con valor social. En intentar diseñar sus ideas, se acercan a una comunidad y preguntan, codiseñan desde la necesidad de ellos y no desde las que se inventaron los diseñadores. Queremos aprender más de este trabajo de escucha activa con comunidades. Sigamos ahora escuchando a Whitman, que tiene mucho para contarnos. Y decime una cosa, este trabajo lo haces con tu colega, pero aparte tienen algo que ver tus alumnos y alumnas de diseño. Los míos no, porque yo hago este trabajo mucho desde mi empresa.
no es de mi función y digamos mi rol como educador. Yo doy algunas clases, antes daba más clases, cada vez doy menos clases y trabajo para unas universidades y doy unas clases de posgrado en este caso, y a ellos les llega más como el referente, como que yo les cuento, pero que ellos trabajen conmigo allí, no necesariamente. Sin embargo, nosotros sí, digamos, en las alianzas que hacemos, mi colega, él sí es de una universidad, esto los hicimos en alianza con la Universidad de Santander, y en las universidades sí es más natural que a los proyectos se vinculen los estudiantes. A veces es exigencia que se vinculen estudiantes. Entonces sí hemos tenido, digamos, yo digo que casi en el 100% de proyectos estudiantes, pero no son mis estudiantes. Entonces aquí se convierten realmente en parte del equipo de investigación, con funciones muy claras, que por supuesto ellos tienen que hacer más cosas allá para responderle a su profesor, pero digamos como equipo de nosotros es un diseñador gráfico o un desarrollador web que está haciendo algo, pero no lo vemos como un estudiante en sí mismo, pero sí como un aprendiz. Y nosotros también, algo que de pronto no te conté, pero que nosotros, o por lo menos así lo concibo yo y así actúo mucho, es siempre como aprendiz en la enseñanza, lo digo yo. Y es que investigar es siempre un proceso de aprendizaje y enseñanza, y que pues no puedo dejar de aprender. Si dejo de aprender, creo que ya dejo de ser investigador, ¿cierto? O sea, si yo siento que no, pues yo ya me lo sé todo, pues yo para qué investigo. No, siempre es una oportunidad para aprender, y siempre me gusta buscar retos que me exijan aprender cosas, o sea, que no sea así como, ah, sí, eso yo ya lo sabía, no, porque pues si ya lo sabía, como que me anulo. Entonces, aprendices ahí somos todos. Siempre lo percibo así, siempre lo difundo de esa forma, y pues no es que todos aprendamos lo mismo, pero todos tenemos que aprender en un proceso de investigación, y más si es de investigación-creación, siempre. ¿Y qué cosas estás leyendo? ¿Te están inspirando? ¿Te gustaría recomendarle a la gente sobre esto del diseño participativo? ¿Qué podemos leer? A mí me inspira las culturas, la diversidad cultural me inspira. Entonces, todas las formas que las culturas pueden desarrollar para mostrar su cultura, pues digamos, ahí me van a tener. Y eso puede tener muchas formas, ¿cierto? A mí ahorita me está inspirando mucho tu podcast, entre otras cosas que ya tengo listas de esto lo tengo que escuchar, esto lo tengo que escuchar, esto bueno, ya lo escuché. ¿Qué entrevistas te inspiraron de mi podcast? Bueno, ahorita estoy precisamente escuchando las que tienen que ver con diseño participativo, digamos como para poder también tener esa otra voz y poder decir, bueno, yo lo entiendo así, como lo entienden otros colegas y otras colegas. Me escuché bastantes de la serie, creo que es así que lo llamas, del trabajo que hicieron aquí unos colegas en la Universidad de los Andes con el diseño y como la justicia, si no estoy mal, me parecía muy sollado, como decimos aquí, esos vínculos de la justicia, que es otro campo, por allá es otra cultura muy diferente al diseño, y cómo es que se juntan para hacer cosas que me parecen muy interesantes y muy valiosas, entre otras cosas. Me parece muy bueno que hayan personas que se dediquen a eso, a hacer que el diseño sirva para que la justicia sea más accesible a las personas. Esa me parece súper chévere. Tengo en la lista otras que tienen que ver más como con la visión antropológica del diseño, ahí las tengo. Estoy esculcando a ver si encuentro cosas que hablen más sobre diversidad cultural, sobre la interculturalidad, de cómo es que la están entendiendo otros colegas en el diseño. Eso me tiene conectado, te cuento. Bueno, sobre la diversidad cultural te cuento que tenemos una lista de diseño y comunidades originales y originarias, perdón, y después tenemos una lista sobre diseño e inmigración. Ok, esta, por ejemplo, la de comunidades o pueblos originarios, sí la chequé por ahí. La otra no la tenía en el radar, entonces ya, acá la chequeo para también, también para revisarlo. Buenísimo. ¿Y qué otras cosas de otros ámbitos, de otros lados estás leyendo, mirando? Me gusta mucho acceder a contenido político que no sea hegemónico. Entonces, veo muchos youtubers políticos, muchachos que se tomaron el medio y empiezan a hacer sus análisis muy
muy de ellos, digamos, no son profesionales, politólogos, algunos sí son abogados, pero digamos como que son youtubers. Y esos youtubers me encanta verlos. Ay, A ver, ¿me recomendás alguno de ellos? sí, te recomiendo Estrato Medio. Estrato Estrato Medio, media. sí, Estrato Medio, busca Estrato Medio, busca Wally, me dicen Wally también, Me me dicen parece, Wally. me dicen Wally. Otro contenido que me parece genial, que de pronto lo has escuchado y que me parece muy bueno, que es una serie también de YouTube, yo no sé, eso es una serie de YouTube, no es un youtuber, que se llama Matarife, que incluso ha ganado premios acá locales, muestra mucha de la realidad descarnada de nuestra violencia y realidad política y sobre todo de la violencia política que hemos tenido. Te recomiendo sin duda otro podcast que es A Fondo de María Jimena Duzán, que también ella es una periodista muy reconocida en el país. Después de muchas cosas, ella resultó haciendo esto de podcast porque por parte también, digamos, de la misma violencia política, que es muy interesante porque ella antes trabajaba pues para medios más hegemónicos y esos medios fueron cooptados por intereses económicos y pues cambió la línea editorial. Y entonces como que ya lo que ella decía allí con otros no cuadraba pues para, como decimos acá, para esa línea editorial. Y entonces pues ella renunció o la renunciaron, no sabemos, eso lo sabe ella. Y como respuesta a quedar sin esa base laboral, pienso yo, entonces empezó a hacer cosas, probó ser youtuber, hacer también, digamos, como series de YouTube, pero la que siento yo que en este momento es muy fuerte y es creo que uno de los podcasts en Colombia más escuchados es A Fondo de María Jimena Duzán. Entonces ella, esto es resultado también de eso, si te das cuenta, y es súper interesante y además se nota en el tono, ella cuando, claro, uno escuchaba sus entrevistas en una revista que trabajaba acá localmente, pues tenía un tono, digamos, más políticamente correcto, ¿sí? Igual era, hacía su trabajo periodístico, cuestionaba el contrapoder, todo el tema, ¿cierto? Pero ahora en el tono que está en el podcast, uno siente que se liberó, ¿sí? Entonces ya habla de una forma muy diferente y creo que eso también atrae a muchos públicos. En la misma línea también hay un trabajo muy interesante que algunos colegas lo han catalogado también de transmedia, que surgió también trabajan en la misma revista, de hecho, y empezaron a generar muchas cosas se llaman los Danieles. Los Danieles son un conjunto de periodistas que se reunieron, que sacaron también de esta otra revista y empezaron a generar su contenido y hacen cosas súper interesantes. Entonces el contenido político es algo que me interesa mucho, que creo que el diseño tiene que acercarse más, digamos, a eso. Lo que quería un poco es volver a esta hipótesis y trabajo que vos tenías, que decías que no hay interculturalidad sin creatividad. ¿La pudiste, la pudiste confirmar? ¿Qué quiere decir? O sea, ¿a qué llegaste después y cómo se relaciona con esto del diseño como acto político? Ah, perfecto, qué pregunta. Mira, bueno, lo primero es qué entiendo por creatividad para poder hacer semejante afirmación. Entonces, claramente, digamos que me he acercado a la creatividad desde los que estudian seriamente la creatividad, sobre todo pues la psicología, y en particular me llamó desde hace varios años la atención un enfoque de los estudios de creatividad o en creatividad, que es el enfoque sociocultural e histórico de la creatividad, que eso es otro rollo diferente, digamos, como al más común, que es ese que llaman enfoque, digamos, cognitivo o individualista, donde se cree que la creatividad es únicamente como un fenómeno de la mente, ¿cierto? Y de los seres humanos, o sea, no, de la mente humana, digamos, ¿cierto? Ya ese es como ese enfoque. Este otro, pues plantea que no es tanto así, que por supuesto pasa cosas en la cabeza de nosotros, pero que eso pasa es en un contexto sociocultural e históricamente situado. Entonces, la pregunta que se hacen estas personas no es tanto qué es la creatividad, sino dónde está. ¿En dónde está la creatividad? Y la respuesta es que está en esos sistemas, en los sistemas socioculturales y que cada época, cada lugar también tiene o genera un propio sistema sociocreativo. Entonces eso me cayó como anillo al dedo para decir, ok, listo, ahora que miremos qué es la interculturalidad, en esa también tuve que hacer exploraciones, sobre todo desde los estudios sociales, y pues hay también muchas formas de entender la interculturalidad. Inicialmente, digamos que yo me acogí mucho a ese enfoque sociocrítico también de la interculturalidad, o que llaman interculturalidad crítica, que es muy
herramientas de reivindicación de los derechos de pueblos originarios, sobre todo aquí en Latinoamérica. Digamos como que se ha cogido para deconstruir, digamos, lo que llaman esas matrices de poder y poder tratar de equilibrar, digamos, ciertas relaciones sociales y culturales también. Sociales en la desigualdad, digamos, y culturales en la diferencia. Entonces es más o menos como vamos a deconstruir las desigualdades para tratar de que haya menos desigualdad social, pero al mismo tiempo fortaleciendo las diferencias culturales. Entonces somos diferentes, pero iguales, más o menos es como lo podría resumir. Y claro, cuando yo junto todo esto digo, ok, pero si nosotros queremos establecer relaciones que sean, digamos, más simétricas entre las diferentes personas, entre los diferentes universos culturales, universos de sentido, pues podemos hacerlo a través de procesos creativos. Entonces es donde conecto con la creatividad entendida como un sistema sociocultural. Y ahí es donde digo que si no se generan estos sistemas creativos socioculturales donde los actores sean de diferentes universos o diferentes culturas, para simplificarlo, perdón, ¿cierto? Y si no conectan y hacen relaciones creativas, entonces no habría interculturalidad. Entonces debe haber un sistema creativo sociocultural nacido de las diversidades para decir que efectivamente hay interculturalidad. Eso es la hipótesis de trabajo. A ver, te lo puedo explicar, a ver, te puedo explicar qué es lo que entendí yo, porque para mí, a ver si me confundí un poco, pero yo entiendo que si vos decís que hay algunos sistemas socioculturales donde se construye la creatividad y que especialmente en los sistemas socioculturales donde hay más diversidad, o sea que son interculturales, va a haber definitivamente más posibilidades de que nazca y florezca esta creatividad. ¿Es así? Sí, pero eso es parte, eso es otra apuesta de otros colegas que creen que la diversidad es motor de la creatividad. Y eso está bien, digamos que se genera mayor creatividad si hay, digamos, estas conexiones. Yo lo que estoy diciendo es tal vez algo al contrario, y es, no, las relaciones no emergen porque sí, esas relaciones son relaciones de creación colectiva. Cuando esas relaciones de creación colectiva se dan entre personas de diferentes orígenes culturales, ahí y solo ahí podemos hablar de una verdadera interculturalidad. Es decir, yo puedo tener mucha gente de diferentes orígenes, pero que no crean nada juntos. Puedo tener diversidad, digamos, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que tenga interculturalidad. Bueno, pero es el sistema sociocultural el que los pone juntos. Es el sistema sociocultural el que los pone a compartir cosas y a crear cosas juntas. Y solo cuando eso pasa, es decir, cuando emerge esa creatividad colectiva, es cuando yo estoy sugiriendo que hay evidencia concreta de interculturalidad. Y para que sea realmente intercultural, no debe haber una imposición fuerte de alguna de las culturas presentes, porque si no, entonces eso lo que hace es reafirmar una asimetría de poder, sino que lo que he intentado esbozar como diseño intercultural es ese que hace que precisamente diferentes voces tengan no completa igualdad, pero sí, digamos, cierta equidad para que puedan construir y que todos podamos aprender de todos, si es que es posible eso, digamos, eso es también como a frase de cajón, pero que podamos aprender de la diferencia, pero debe ser de lado y lado. Por eso digo que investigar es aprender, porque es que si tú no aprendes, pues creo que no pasa nada, ¿cierto? Pero en este caso investigar no es solo aprender, sino crear. Entonces ya, digamos, la creación implica el aprendizaje, pero va más allá. Y cuando tenemos evidencia concreta, que ahorita me preguntabas, ¿y qué es lo que, digamos, ya en artefactos, qué es lo que han creado? Pues no, te decía, una página web o una construcción, ¿cierto? Un lugar, digamos, arquitectónico. Si ese no está construido con ideas desde esa diferencia, y si no es construido para que disminuya esas desigualdades, entonces no estaríamos hablando tanto de un proceso intercultural. Como por ejemplo, hay lugares que tú dices, bueno, ¿eso se corroboró o no? Digamos que como hipótesis suena muy bonita, pero ya en la práctica uno va encontrando cosas. Entonces yo te diría que sí, pero no como uno quisiera que realmente se diera el sistema. Pero hay ejemplos muy bonitos donde en una comunidad, digamos, más patriarcal, digamos, más dominada por unos agentes masculinos, hombres, digamos, que son los que dicen yo tengo la cultura, el proceso llevó, por ejemplo, a que niñas
O sea, mujeres, niñas, que ya es una condición bastante difícil en este país. O sea, que sea mujer ya es difícil, ¿sí? Pero que además sea joven o niña, le pone otra carga. Pero que además sea campesina, tiene otra carga. Eso es, digamos, lo que algunos han llamado como un enfoque interseccional, ¿no? Que tiene como muchas cosas en contra, digamos. Y que esta persona empiece en el proceso creativo a adquirir reconocimiento de esa comunidad de creación, incluyendo estos hombres, incluyendo los hombres mayores, y diciendo, estas ideas de esta niña las vamos a poner acá. Y que uno vea realmente materializadas las ideas de unas niñas o de unas mujeres que pues generalmente en ciertas comunidades han sido más sometidas, digamos, ¿cierto? Nosotros no es que hagamos un trabajo fuerte como lo hacen otros colegas, digamos, de un enfoque de género, pero sí buscamos que todas estas desigualdades que están metidas como en la piel empiecen por lo menos a las personas a darnos cuenta que existen y empecemos a hacer algo con eso para, no digo que no existan porque es un poco ideal, pero sí ir atenuando, digamos, su existencia, que vayan decayendo en el tiempo. Entonces logramos evidenciar, por ejemplo, que el reconocimiento de niñas en algunos de estos sistemas creativos fue creciendo a medida que iba aumentando su participación. Decime una cosa, y vos, una cosa que me quedó picando es que dijiste que este trabajo lo haces desde tu empresa. ¿Quién lo paga? Nosotros, digamos, nosotros lo que hacemos para podernos mover en estos proyectos, como te decía, es hacemos alianzas y nosotros invertimos en, digamos, en las alianzas, las hacemos generalmente con universidades. La universidad pone unas cosas y nosotros ponemos otras. Se llega a un acuerdo y entre eso, pues, está el componente financiero del proyecto. O sea, ¿la universidad le paga a una empresa para hacer este tipo de trabajo? No, no, las universidades hacen una alianza con nosotros, es una alianza universidad-empresa, donde ellos colocan unas cosas, entre esos unos investigadores, algunos recursos, y nosotros también, y llegamos a un acuerdo. Nosotros ponemos también unos investigadores, nosotros somos una empresa que tiene un grupo de investigación, y parte de nuestro core de servicios es la investigación social y la investigación creación. Entonces decimos, listo, nosotros para este proyecto vamos a disponer de 2 investigadores. El costo o el valor, digamos, de los honorarios de esos investigadores es de tanto. Ese es nuestro aporte para este proyecto, por decir algo. Pues la universidad hace algo similar también. Entonces se juntan voluntades y recursos, digamos. A veces los juntamos para buscar un financiador externo, por ejemplo, el gobierno, en convocatorias internas o internacionales, digamos, fundaciones, y que hay muchas fundaciones a nivel internacional que pues financian proyectos, ¿no? La Comunidad Europea, bueno. Entonces, ¿tienen financiación de la cooperación internacional? En este momento en ninguno de los proyectos que estamos ejecutando tenemos financiación internacional, la financiación actual es nacional y pues de nosotros, digamos, es compartida. Ok, perfecto. Para terminar, ¿qué te imaginas que puede pasar con este tipo de proyectos y colaboraciones en el futuro? Pues quiero imaginar, digamos, ya más bien como un ejercicio de una utopía, que tal vez son muchos, pero no todos estamos enterados de lo que todos hacemos. Yo creo que sí deben aumentarse más este tipo de iniciativas, si es que no existe ya un buen número, pero también que se tienen que conectar, que nos tenemos que conectar. Para eso, por ejemplo, el trabajo que tú haces me parece fundamental, de conectar unas personas con otras, por lo menos para saber que hay un colega en otro lugar que tiene un interés similar, ¿cierto? Yo imagino un sistema más complejo donde podamos co-crear juntos y podamos en esa co-creación, ojalá en lo posible, sí reducir mucho esas desigualdades que pues nos caracterizan, ¿no? En Colombia, Latinoamérica, podemos dar cátedra de desigualdad, pero creo que a nivel mundial es algo que tenemos en común, infortunadamente, y esperaría que sea algo que se madura como el diseño intercultural, eso nos va a nutrir a todos y tal vez nos permita vivir mejor más gente. Creo que ese sería, digamos, como un anhelo importante. Por ahora sigo trabajando aquí localmente con comunidades pequeñas y tratando de hablar de esas comunidades. ¿Y cómo hacen para elegir una comunidad? Aquí en Colombia no es difícil. Aquí en Colombia problemas son los que sobran. Casi que no nos tenemos que esforzar mucho. Hay un problema serio, digamos que se ha venido ya dando desde hace mucho tiempo con investigadores y es que los investigadores a veces entran a las comunidades, hacen su trabajo y ya, y cierran la cosa y a la comunidad no le queda mucho realmente
y no se transforma. Entonces eso se ha conocido aquí como el manoseo, digamos, de las comunidades. Entonces a veces las comunidades son reticentes como, ay, llegó otro investigador porque se quiere graduar o porque necesita ejecutar su proyecto o escribir un artículo o sacar un libro o lo que sea, y casi que se sienten usados. Entonces hay una desconfianza también, te cuento. Pero pues como hay tantas necesidades no cubiertas en el país, es muy fácil proponerle a la gente que podemos aportar algo y que si está interesado en aportar, digamos que podemos también, digamos, hacer esas relaciones, tejer esas relaciones. También hay otra situación que es importante que conozcas, y es que esa relación que se ha dado con algunos ha generado también un asistencialismo. Entonces a veces las comunidades buscan proyectos o investigadores que vayan porque creen que les van a dar plata, digamos, y que les va, y con eso les va, o sea, que va a haber, el gobierno les va a girar algunos recursos, y a nosotros nos ha pasado, ¿no? Entonces nos ha pasado que llegamos a una comunidad y lo primero que nos dicen, bueno, ¿y ustedes qué nos van a dar? Nosotros, pues nos toca decir, ser muy claros, muy transparentes, decir, no, mira, nosotros venimos a hacer esto, va a haber un dinero, pero no es que a ustedes se les vaya a pagar, a menos de que dentro del proyecto haya pues un pago por algún trabajo, digamos, particular, eso sí se hace, pero no por participar, no por firmar la lista, como decimos acá. No es que tú firmes aquí la lista y te va a llegar entonces un cheque, o te va a llegar un dinero a tu cuenta, o te vamos a traer un dinero, porque también ha pasado. Y eso tiene que ver también con la cultura política del país. La gente se ha acostumbrado a eso también. ¿Y ustedes trabajan con una misma comunidad por cuánto tiempo? Hasta cuando la comunidad, hasta cuando las cosas se den. O sea, qué pena ser tan impreciso, pero pues se plantea un plan de trabajo, y al finalizar el plan de trabajo se evalúa con la comunidad si se requiere hacer más, si ya finalizó, si vamos a hacer otras cosas, ¿cierto? Y queda una comunidad latente que a veces en algún momento podemos volver a contactar, o ellos mismos nos contactan, nos dicen ahora queremos hacer tal cosa. Eso también nos ha pasado. Como, ¿se acuerda que trabajé con usted hace tantos años en esto? Acá hay tal situación, ¿por qué no vienen y miramos a ver qué se puede hacer? Bueno, lo hacemos así. Entonces no hay una definición, digamos, tan precisa de decir hasta este momento. Yo te diría, sin querer, digamos, ser o plantear algo muy emborrador, que es hasta cuando realmente se sienta que hay una respuesta real a lo que se estaba buscando. Y eso puede durar mucho tiempo. Hay proyectos, pues digamos que hay proyectos que se conjugan con otros. Hay proyectos más como un pretexto, ¿no? Como que hay una situación que hay que resolver, y pues hay una oportunidad de hacer esto a través de un proyecto, y eso llega a un punto. Y puede ser que después se retome, que tome otro rumbo diferente, o puede ser que no pase nada. También pasa a veces, y pues tratamos de evitar que esa situación no se dé, pero pues te tengo que ser muy sincero, sí pasa a veces que pues se llega a un punto y ya se pierde contacto con la comunidad, o se perdió el interés, bueno, alguna cosa, alguna situación pasó. Buenísimo. Entonces, ¿qué le recomendarías a un diseñador que quiere empezar a trabajar con estas comunidades? Bueno, lo primero es que no nos creamos que ya lo sabemos todo. Es lo primero. Como que está bien que tengas todos tus rótulos, todas tus habilidades, todo tu conocimiento, pero que no muera esa capacidad de aprender. Y si eso no muere, tú contactas y te enganchas y puedes hacer cosas muy valiosas y aprender precisamente, ¿sí? Te sigues formando, porque es que las personas nos enseñan todo el tiempo, ¿sí? Entonces, yo sería como mi consejo más práctico, es que cualquier otra cosa. Siempre aprendan de todos los que puedan aprender, y ya. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. En esta entrevista hablamos de cómo la creatividad puede apoyar a formar relaciones más horizontales, que estimulen la resolución de problemas. Yo lo entendí así. El grupo de diseño facilita espacios donde se hacen cosas, no solo se charla, pero se codiseña. Se piensa en el pasado y el futuro desde lo concreto del hacer, del diseñar algo, para restituir la memoria. Y en este ejercicio se practican otras maneras de hacer juntos, nuevas, que nos permiten entendernos más.
También en este episodio, como en otros anteriores de esta serie, hablamos del tema del tiempo. Whitman cuenta lo importante que es armar relaciones a largo plazo con la comunidad, que no haya un manoseo, que no nos vayamos después de que se acabó el proyecto. Podemos crear una serie de diferentes acciones con la misma comunidad o incluso visitarla sin tener una agenda o un proyecto para sostener la relación en el tiempo. Y que de esa relación, de esa agenda abierta, surjan cosas nuevas. Dejar tiempo para que lo nuevo pueda tener lugar. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.